Como les estaba comentando, ¿de qué forma se obtiene una onda estacionaria como la que se acaba de describir? Se obtiene si en la misma región del espacio, a lo largo del eje X, se superponen dos ondas componentes con direcciones opuestas de propagación. De tal forma que yo tendría lo siguiente. Tomen en cuenta que tengo la onda Y sub índice 1, que depende del espacio en X y del tiempo t. Esta tiene una amplitud Y sub índice m, con una amplitud Y sub índice m, y la función senoidal permitiría tener las variaciones de la onda, donde la onda tiene una determinada longitud de onda, por lo tanto un determinado número de onda k por x, dado que el número de onda k se tiene que multiplicar por el espacio en x, para poder definir de manera adecuada el argumento del seno ocupando las variaciones del espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo, mientras que la onda Y sub índice 2 tiene la misma longitud de onda que la onda Y sub índice 1 y también tiene la misma frecuencia angular omega que la onda Y sub índice 1 y también tiene la misma amplitud. Pero aquí la diferencia es que mientras la onda Y sub índice 1 viaja hacia la derecha, la onda Y sub índice 2 viaja hacia la izquierda. De tal forma que estas dos ondas, al superponerse en la misma región del espacio a lo largo del eje X, al sumarse nos estarían permitiendo definir a la onda estacionaria. O lo que es lo mismo, al propagarse en la misma región del espacio a lo largo del eje X, nos permitirían tener la onda estacionaria, siendo que los modelos matemáticos que los definen, al sumarse, nos permitirían definir el modelo matemático de la onda estacionaria. Entonces vamos a obtener el modelo matemático de la onda estacionaria. Nosotros sabemos que cuando sumamos la función Y sub índice, nosotros sabemos que cuando tenemos la función Y sub índice A, cual es igual al seno de A, y Y sub índice B, la cual es igual al seno de B, la suma de ambas, Y sub índice A más Y sub índice B, sería igual a dos veces el seno de A más B entre 2 por el coseno de A menos B entre 2, sabiendo que A menos B entre 2, sabiendo que A menos B entre 2 o B menos A entre 2, siendo estas dos cantidades argumentos de la función coseno, nos van a dar los mismos resultados. Entonces vamos a sumar estas dos funciones aprovechando el hecho de que nosotros conocemos que ya Y sub índice A más Y sub índice B es igual a la expresión que ustedes pueden visualizar, la cual resulta de sumar las funciones senoidales con la misma amplitud, tal como lo tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto espacio tengo? Sí, todavía tengo espacio y voy a hacer dicha suma de estas dos funciones aprovechando esta igualdad en este espacio. Tendría la onda resultante, que en este caso ya sé que es una onda estacionaria, es igual a Y sub índice 1 más Y sub índice 2. Entonces yo tendría dos veces la amplitud de Y sub índice m por el seno de kx menos omega t más kx más omega t. Entonces yo tendría kx más kx, dos veces kx, menos omega t más omega t, 0. Por lo que yo tengo 2kx entre 2. Y 2, el número de onda k por x entre 2 es el número de onda k por x. Ahora, y luego se multiplicaría por el coseno de a menos b. En este caso tengo kx menos la frecuencia angular omega por t. Entonces yo tendría kx menos kx me da 0, menos la frecuencia angular omega por t, menos la frecuencia angular omega por t me da menos 2 veces la frecuencia angular omega por t, entre 2, que me daría menos la frecuencia angular omega por t. Pero yo sé que el coseno de menos la frecuencia angular omega por t es lo mismo que el coseno de la frecuencia angular omega por t, al ser el coseno una función par. Y como yo prefiero tener más signos positivos que signos negativos, lo dejo como el coseno de la frecuencia angular omega por t. Ya está. Y aquí tendríamos claramente la definición de una onda estacionaria. ¿Por qué? Porque al no tener la suma algebraica entre el número de onda k por x
y la frecuencia angular omega por el tiempo, la onda ya no podría desplazarse a lo largo del eje X. Y como ustedes podrán darse cuenta, ya no tenemos esa suma algebraica, de tal forma que tenemos una onda que no varía en el espacio en X, que solamente varía en amplitud, desde amplitud positiva hasta amplitud negativa y viceversa, a lo largo del eje Y. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren saber los puntos a lo largo del eje X en donde se presentan los nodos de la función y los antinodos de la función? Yo quisiera aclarar este concepto. Van ustedes a encontrar muchas veces en los libros, en ejercicios, con otros maestros, que ellos suelen llamarle nodos de la función, aquellos puntos en los cuales la amplitud de la onda es igual a 0. Y antinodos, aquellos puntos en los cuales a lo largo del eje X, la amplitud de la onda es max, ya sea positiva o negativa. Así es como les llaman, aunque muchas veces a los antinodos no les llamo yo así y muchos profesores tampoco los llamamos así. Los llamamos simplemente los puntos a lo largo del eje X o a lo largo del eje del tiempo, ya sea si están manejando un análisis en el espacio o un análisis en el tiempo, en los que tenemos amplitudes máximas positivas y amplitudes máximas negativas. Pero se refieren exactamente a lo mismo. Puntos a lo largo del eje X donde se tienen amplitudes máximas positivas y máximas negativas es lo mismo que puntos a lo largo del eje X donde se tienen los antinodos de la onda. Se les están refiriendo a lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo quiero conocer para la onda estacionaria, la cual no varía a lo largo del eje X, los puntos para los cuales siempre tiene los nodos de la función o nodos tiene los nodos de la onda, es decir, los puntos en el eje X que no van a cambiar para la onda estacionaria, donde tenemos una amplitud igual a 0. Y también quieren, y te hagan de cuenta que también quieren conocer los puntos a lo largo del eje X donde se presentan los máximos positivos y negativos de la función, o los máximos positivos y negativos de la onda. ¿Qué necesitaríamos saber? Bueno, nosotros necesitaríamos saber por los nodos de la función, nosotros necesitaríamos establecer para los nodos de la función aquellos valores con los cuales la función seno, cuyo argumento se lleva a cabo precisamente con respecto al espacio en X, tiene un valor igual a 0. Porque de esta forma, cuando seno es igual a 0, yo tendría una amplitud igual a 0 para la onda estacionaria. Y al despejar X del seno de X y al despejar X de la función seno cuando este es igual a 0, yo sabría entonces las posiciones a lo largo del eje X para las cuales tengo una amplitud de la onda igual al 0, es decir, para los cuales tengo los nodos de la onda. Entonces procederé a llevar a cabo lo que acabo de definir. Seno de k de x igual a 0. Para que el seno de k de x sea igual a 0, el argumento de k de x debe ser igual, el argumento del seno, es decir, k de x debe ser igual a n pi. Porque yo sé que si la función seno tiene un argumento igual a n pi, siempre tendré una función seno igual a 0, porque sabemos que el seno de 0 cuando n es igual a 0 es 0. El seno de pi cuando n es igual a 1 es 0. El seno de 2pi cuando n es igual a 2 es 0. Y así yéndose sucesivamente. Entonces establecemos cuando n es igual a 0, 1, 2, 3 y así se va. Entonces yo tendría que voy a obtener que las posiciones a lo largo del eje X para las cuales yo tengo los nodos de la función que equivalen a tener una amplitud igual a 0 para la función serían iguales a X igual a 1 entre el número de onda k por n pi. Y si ustedes lo quieren dejar expresado, dejar expresados esta definición en términos de la longitud de onda, tendría X igual a la longitud de onda entre 2pi por n pi. Esto se puede simplificar. Pi entre pi es 1. Entonces tendría 1 medio de la longitud de onda por n. 1 medio de la longitud de onda por n. A ver, checo. Entonces tendría 1 medio de la longitud de onda por n, porque pi entre pi es 1. Ya está. Y estas serían las posiciones
Y estas serían las posiciones a lo largo del eje X en las cuales yo tengo nodos de la función, es decir, las posiciones a lo largo del eje X en las cuales la amplitud de la onda es igual a 0, que obviamente están en términos de la longitud de onda de las ondas componentes. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien, aquí ya no tengo espacio, entonces voy a reescribir estas dos expresiones en la siguiente página. En la siguiente página voy a aclarar que esas son las posiciones en X en las cuales tenemos los nodos de la función, que serían los ceros de la onda, o lo que es lo mismo, las posiciones a lo largo del eje X donde la amplitud de la onda estacionaria es igual a 0. Entonces yo tendría X1 entre el número de onda K por pi de X de longitud de onda. Y recuerden, como el número de onda K es igual a 2pi entre la longitud de onda, entonces 1 entre el número de onda K es igual a la longitud de onda entre 2pi. Eso lo sustituye. Pi. Ahí está. Para n igual a 1, 2, 3. Desde 0, ¿verdad? Sí, desde 0. De n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Aquí lo pongo. Puntos para los cuales, puntos a lo largo del eje X, a lo largo del eje X, para los cuales se tienen ceros de la función, o nodos de la onda, o aquellos puntos en los cuales la amplitud de la onda es igual a 0. Ahora, yo quiero definir aquellos puntos en los cuales la amplitud de la onda tiene máximos positivos o máximos negativos. Es decir, cuando la función seno, que en este caso es el seno del número de onda K por X, es igual a más 1 o a menos 1. Para ello, el argumento de la función seno debe ser igual a 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, etc. Sabiendo que para 1 medio de pi, 5 medios de pi, 9 medios de pi sería de más 1, y en 3 medios de pi, 7 medios de pi, 11 medios de pi sería de menos 1. Entonces, estas variaciones en sí son de... Entonces, el argumento de k de x debe ser igual a... a 1 medio más n por pi, donde n es igual a 0, 1, 2, 3 y así. Vamos a ver, con n igual a 0 es 1 medio de pi, sí. Con n igual a 1 es 3 medios de pi. 1 es igual a 2 medios de 2 medios más 1 medio es 3, sí. Con n igual a 2 tenemos 5 medios de pi. 2 es igual a 4 medios. 4 medios más 1 es 5 medios de pi, sí. Con n igual a 3 tenemos 7 medios de pi. Entonces 3 es igual a 6 medios. 6 medios más 1 medio es 7 medios de pi, sí. Sí, en efecto, es esto. Entonces yo voy a despejar a x de esta expresión para obtener los puntos a lo largo del eje x en los cuales se registran los máximos positivos o negativos de la función, o que serían los puntos a lo largo del eje x donde la onda senoidal, donde la onda estacionaria tiene sus amplitudes máximas positivas y máximas negativas. Entonces tendría que x es igual a 1 entre el número de onda k, 1 entre el número de onda k por 1 medio más n por pi. Como yo sé que el número de onda k es igual a 2pi entre la longitud de... onda, entonces 1 entre el número de onda k es igual a la longitud de onda entre 2pi. Entonces x sería igual a la longitud de onda entre 2pi. 1 medio más n por pi. 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 1 medio más n por
por 1/2 más n por pi. Y esto es igual a 1/2 de la longitud de onda por 1/2 más n, así se queda, y puedo factorizarlo de aquí. Entonces, a ver, déjenme ver si lo puedo simplificar aún más. Aquí está. Si lo actualizo en medio, no. A ver si lo actualizo en 2. No, en medio. Ya se lo imparto. Miren, lo pueden dejar expresado así pero también lo pueden dejar. También podrían factorizar el 1/2 de este paréntesis teniendo lo siguiente: x igual a 1/2 por 1/2 más 1, así, 1/4 de la longitud de onda de 2n más 1. Ahí está, 2n más 1. Porque cuando yo factorice 1/2 del paréntesis me quedaría 1/2 por 1/2 de 2n más 1. ¿Cómo ustedes pueden confirmar que su factorización es correcta? Bueno, pueden confirmar que su factorización es correcta si al multiplicar 1/2 por 2n les vuelve a dar n, ¿sí? Y luego al multiplicar 1/2 por 1 les vuelve a dar 1/2, ¿sí? Porque es lo que hice aquí, 1/2 por 2n me vuelve a dar n, 1/2 por 1 me vuelve a dar 1/2, y este 1/2 que queda aquí se estaría multiplicando con el otro 1/2, por eso aquí tenemos 1/4. Y como ya no tengo suficiente espacio aquí, voy a reescribir las dos expresiones anteriores en la siguiente página. Entonces tendría x igual a 1/2 de la longitud de onda por 1/2 más n, y esto es igual a x a 1/4 de la longitud de onda por 2n más 1. Ya está. Y estos serían los puntos a lo largo del eje x. Aquí lo pondría. Estos serían los puntos a lo largo del eje x. Lo voy a poner aquí. Los puntos a lo largo del eje x. Los puntos a lo largo del eje x donde se encuentran las máximas amplitudes positivas o negativas, porque van a estar variando conforme pasa el tiempo, a máximo positivo, de máximo positivo a máximo negativo, de máximo negativo a máximo positivo, van a estar variando continuamente para la misma región del espacio en X a medida que el tiempo transcurre para las ondas estacionarias. Entonces los puntos a lo largo del eje X, aquí se registrarían los puntos a lo largo del eje X donde se encuentran los máximos positivos y negativos, de la onda. Y donde n es igual a 0, 1, 2, 3 y así sigue. Y como las x, tanto para registrar los puntos a lo largo de los cuales existen los ceros de la función o nodos de la onda, y para los puntos en los cuales existen los máximos positivos y negativos de la onda, x en ambos casos está variando en función del número entero positivo n. Muchas veces van a encontrar en libros y por medio de los apuntes de otros profesores que suelen especificar estas x como x subíndice n, por estar en términos del número entero positivo n. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, si para una onda estacionaria no existen variaciones a lo largo del eje X en términos de los puntos en X donde se registran los nodos de la función, que serían igual a los ceros de la onda, que es aquí, es decir,
aquellos puntos de la onda registran sus amplitudes iguales a cero, y de la misma forma no existirían variación a lo largo del eje X en los puntos en los cuales la onda presenta sus amplitudes máximas positivas y máximas negativas. Una onda estacionaria en el análisis en el dominio del tiempo se vería aproximadamente de la siguiente manera. Entonces yo tendría a medida que transcurre el tiempo, ustedes se podrán dar cuenta que en una onda estacionaria, si nosotros tenemos el eje X aquí, 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 ustedes podrán apreciar que a medida que el tiempo transcurre, vamos a pasar para la onda estacionaria por cada uno de estos diagramas. Como ustedes podrán apreciar, para los mismos puntos a lo largo del eje X tenemos exactamente el mismo comportamiento de la onda estacionaria. La única variación con respecto al tiempo es que en ocasiones para el mismo punto a lo largo del eje X tendremos un pulso positivo, y para otros instantes del tiempo tendremos un pulso negativo. Para unos instantes del tiempo, para la misma región analizada a lo largo del eje X, tendremos un pulso, en ocasiones un pulso negativo y en otras ocasiones un pulso positivo. Para la misma región del espacio en X, en algunas ocasiones tendremos un pulso positivo, en otras tendremos un pulso negativo. Entonces, yo tendría en una primera instancia una onda estacionaria como la que se puede analizar aquí, con la cual tenemos pulsos positivos y pulsos negativos. A medida que pasa el tiempo, esta onda estacionaria empieza a disminuir en amplitud, pero los nodos de la onda no varían con respecto a su posición en X. Y nosotros sabemos que los nodos de la onda son aquellos puntos en los cuales la amplitud de la onda es igual a 0. Y seguiría avanzando el tiempo, pasando primero por aquí, después por aquí, después por aquí, donde la onda estacionaria en ese instante del tiempo, la onda estacionaria parecería no existir, porque la amplitud en toda la región a lo largo del eje X es igual a 0, pero a medida que pasa el tiempo nosotros nos podemos dar cuenta que, al igual en todos los anteriores diagramas, aquellos puntos a lo largo del eje X en los cuales se registran los ceros de la función, o lo que sería lo mismo, los nodos de la onda, no han variado. Sin embargo, ahora para las mismas regiones a lo largo del eje X, los pulsos se han invertido. Aquí teníamos un pulso negativo, positivo, pulso negativo. Ahora para la misma región a lo largo del eje X tenemos un pulso negativo. Para la misma región a lo largo del eje X, de aquí a acá tenemos un pulso negativo. Ahora para esa misma región a lo largo del eje X tenemos un pulso positivo. Y así se iría desarrollando la onda estacionaria por medio de este análisis progresivo que ustedes pueden visualizar en este esquema a medida que el tiempo transcurre. Y ya hemos podido definir, gracias a estas expresiones, los puntos a lo largo del eje X para los cuales obtenemos los ceros de la función, y los puntos a lo largo del eje X en los cuales obtenemos los máximos negativos y positivos de la función respectivamente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto?
Entonces, por hoy le dejaríamos aquí. Y mañana continuamos con más teoría y espero que ya veamos algunos ejercicios. Sí, tal vez ya sea probable que veamos algunos ejercicios. Entonces, por hoy me despido. Que tengan un buen martes. Nos vemos. Ya vayan a desayunar. Hasta pronto. Se cuidan.